Hola y bienvenido a un nuevo video, nuestro video número 31, en el que vamos a estudiar el tema de la semejanza de triángulos con este ejemplo en el que vamos a calcular la altura de un pino. La semejanza de triángulos es uno de los temas asociados al estudio de triángulos en el que se analizan cómo se relacionan los lados de dos triángulos que son semejantes. No son iguales porque en todo caso serían triángulos congruentes, pero el hecho de que sean semejantes, o sea que uno esté a escala de otro, nos permite establecer relaciones proporcionales entre sus lados. La semejanza de triángulos puede presentarse de varias formas. Las tres más comunes son las siguientes. Cuando por ejemplo les ponen un ejemplo de alguna persona que proyecta una sombra y a un lado les ponen por ejemplo un edificio como este proyectando una sombra. Entonces eso nos permite tener a nosotros dos triángulos que podemos comparar. La segunda forma común que puede venir es con un triángulo prolongado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo así y aquí tenemos otro triángulo y esos triángulos comparten un lado en común, bueno, dos lados, pero la hipotenusa es el lado que los une. Estos dos triángulos que se nos formaron son semejantes, y como son semejantes quiere decir que guardan cierta similitud entre la proporción de sus lados. No quiere decir que valen igual, pero quiere decir que sus lados o sus proporciones están a escala y por lo tanto los podemos relacionar. Y por último, cuando un triángulo, que es el más común, está contenido dentro de otro. Aquí nosotros podemos ubicar esta figura, que es un triángulo grande que va del edificio al suelo y con su sombra, y tenemos la del pino. Entonces siempre es importante identificar cuáles son nuestros triángulos y cuáles son pues los parámetros que tenemos que calcular. En este caso, cuando nosotros tenemos una estructura desplantada sobre el suelo, se asume que tenemos un ángulo recto. En este tipo de ejemplos que vienen contextualizados con un dibujo, un edificio, una persona, un poste o un árbol, en esta ocasión siempre el ángulo que se forma con el suelo es un ángulo recto, aunque nunca lo dibuje. Aquí nunca les van a dibujar que el ángulo pues es recto, pero es un dato que se tiene que entender y se tiene que aplicar siempre. Entonces, entendido eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra variable. La variable es la y. La vamos a asociar a la altura del pino. Entonces, otra cosa importante es identificar cuál es nuestro triángulo pequeño, y tenemos que identificar también cuáles son los dos parámetros involucrados. Uno de ellos es la altura, que es la incógnita y por lo tanto no la vamos a tener de principio, que es la letra y otra es la base que nos forma la sombra del pino, que es este dato de aquí de 22 metros. Entonces ahora tenemos que ubicar nuestro triángulo grande, que está formado por el edificio y su base. Ya tenemos nosotros la altura del edificio, es un dato que ya venía y son 42 metros. Lo que no tenemos es la longitud de su base. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las longitudes que nos proporcionan horizontalmente. Si nosotros sumamos estas dos, 15 más 22, tenemos 37 metros de base. Y esa es nuestra base del triángulo grande. Este 15 ya, una vez que lo usamos para sumar, ya no lo utilizamos después en el cálculo. Una vez que tenemos establecidos los lados, pues empezamos a hacer la proporción. Yo sugiero siempre que se empiece estableciendo la relación de lados por la variable que tenemos que encontrar. Es más sencillo y el despeje nos va a quedar siempre igual. Entonces, aplicando eso, empezaríamos con la y, que es la altura del pino. Entonces, la altura del pino es proporcional a esta base de aquí. La forma en la que se establece la proporción, bueno, hay varias formas siempre y cuando representemos las relaciones adecuadamente, o sea, que sean alternadas. Ahorita les voy a poner el ejemplo, porque cada maestro lo puede explicar diferente, pero mientras la relación se haga correctamente, el resultado pues está bien. La altura pequeña, que es la y, es proporcional a la base pequeña, que es de 22 metros. Entonces, una vez que ya hicimos esto de relacionar los lados del triángulo pequeño, ahora vamos a relacionar los lados del triángulo grande. Como empezamos con la altura en el triángulo pequeño, aquí vamos a continuar también primero la altura y luego la base, de tal forma que la altura es de 42 metros y la vamos a poner de este lado, 42 metros,
es proporcional a la base total, que son 37 metros. Una vez que tenemos establecido esta proporción, este valor que está dividiendo la y lo vamos a pasar multiplicando, y los que multiplican siempre se colocan en la parte de arriba. Si no tenemos nada, pues ponemos el número cubriendo ese espacio, pero como sí tenemos arriba un 42, pues lo indicamos como una multiplicación con el término que ya teníamos ahí. Entonces arriba vamos a tener que multiplicar 42 por 22 y lo vamos a dividir entre 37. Sí, es muy importante que el valor que nosotros obtengamos esté proporcionado al dibujo, no a escala, pero por ejemplo, si el edificio vale 42, es obvio que el edificio no puede valer más de 42, ni tampoco puede medir, no sé, 0.1 o 1.1, es demasiado, es un número demasiado pequeño como para que haga sentido con el planteamiento que tenemos. Entonces esa es una forma de representarlo. Otra forma de representarlo sería, por ejemplo, empezando nuevamente con la y, pero asociándolo a su altura y decir las alturas, o y es proporcional a la altura de 42. Vamos a escribirlo por acá. Esto es otra forma de resolverlo, pero el procedimiento es lo mismo, es o el rojo o el azul. No es necesario ambos, a no ser que quieran comprobar. Ya relacionamos las alturas, ahora es proporcional a 22 sobre 37. Ahora proporcionamos las bases, que sería 22 de la base pequeña y 37 de la base más grande. Acuérdense que el 15 no lo usamos, porque el 15 es esta distancia, pero no es la base de ningún triángulo, y aquí estamos comparando triángulos. Entonces el 42 que quedó aquí abajo lo vamos a subir a multiplicar junto con el 22 y nos quedaría 22 metros multiplicando al 42 y lo dividimos entre 37 metros. Entonces se nos formó ahí una multiplicación y una división. Si se dan cuenta, aunque los términos tienen otro orden, en ambos casos multiplicamos 42 por 22 y dividimos entre 37. Entonces, sin importar el procedimiento que nosotros hayamos elegido para establecer los lados, el resultado nos va a dar 24.97 y por lo tanto nuestra respuesta sería el inciso D.